Buenos días, hermanos. Hoy cerramos nuestra serie, de hecho. Hoy cerramos nuestra serie sobre la familia. Fue cortita, pero directa. Este es el cuarto sermón. En el primero hablamos, para hacer un resumen de 30 segundos, hablamos de la soltería. En el segundo, del matrimonio. El día domingo recién pasado, el presbítero Samuel predicó sobre la crianza. Y el mensaje de esta mañana tiene por título, ya ahí van a ver de qué se trata: vejez, soledad y plenitud. Vamos a hablar de la tercera edad. Vamos a cerrar esta serie de predicaciones hablando de la tercera edad. Hace varios años atrás, ojo, que hablamos de la tercera edad, pero este es un tema relevante para los que son jóvenes, ¿ya? Así que no es que, en realidad esto no es tan importante para nosotros. Es muy importante que escuchen esto que vamos a decir esta mañana. Bueno, hace varios años atrás, en la iglesia donde yo era asistente pastoral, una señora ya de edad avanzada me dijo, hace falta que se hable de la soledad que vivimos nosotros las personas de tercera edad en la iglesia, porque es algo muy real que ocurre mucho, pero no se habla nunca. Es un tema que nunca se toca. Y eso me dejó pensando, porque efectivamente yo nunca había escuchado ni estudios bíblicos, ni predicaciones sobre ese tema, donde se abordase de alguna manera más o menos directa. Nunca había escuchado algo así. Y con el paso de los años me tocó a mí predicar en varios funerales, o como decimos los presbiterianos, culto de acción de gracias por la vida de la persona fallecida. Bueno, funerales. Y me tocó predicar en varios funerales y me fui dando cuenta cuán solos murieron muchas de esas personas, solas. Muchas de esas personas, funerales incluso donde no habían más de 10 personas. Incluso ni siquiera estaban todos los hijos en muchas de esas ocasiones. Y ahí me fui dando cuenta, así me fui dando cuenta con el paso del tiempo, que lo que me había dicho esta hermana de la tercera edad en la iglesia no era una situación excepcional. No era algo como que, la percepción de ella y listo. No, sino algo bastante recurrente. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor, no es como, eso es lo que ocurría allá en Francia. No, acá en Chile, yo creo que en cualquier parte del mundo es lo mismo. Por lo mismo, es algo que me ha seguido dando vueltas en la cabeza hasta el día de hoy, el cómo se vive la vejez. Que en muchos casos las personas mayores efectivamente terminan solas en hogares de ancianos sin ser visitados, o en sus propias casas, pero sin una red de apoyo, de familiares, de amigos. Muchas veces los hijos no visitan a sus padres. ¿Y en la iglesia qué hacemos respecto a esto? Bueno, predicamos de la crianza, de la importancia del matrimonio, de la masculinidad bíblica. Claro, está bien predicar de ese tipo de cosas, pero ¿qué pasa con esta problemática? Quizá una opinión personal, quizá la estamos pasando por alto. O no estamos siendo lo suficientemente sensibles para ver esas necesidades. Esa necesidad de nuestra misma congregación, porque más allá de lo que pueda ocurrir en otra iglesia, ¿qué es lo que pasa respecto a ese problema aquí, concretamente, en la primera? Por lo mismo, cuán importante es que podamos cerrar esta serie sobre la familia abordando un tema que es muy relevante, pero que muchas veces se pasa por alto, que no se trata, aunque está muy presente en la vida de nuestras congregaciones y de nuestra iglesia en la primera. Y por lo mismo, para poder abordar este tema, vayamos al pasaje bíblico de esta mañana. Primero, ¿cuál es el contexto histórico de Isaías 46? Se trata de un periodo de gran, podríamos decir, apogeo del imperio asirio y del imperio babilónico, en el siglo 7 a.C., y en el que existieron muchas tensiones políticas y militares. Imagínense, traten de dibujarse un mapa en la cabeza, ¿ya? Yo creo que al menos los que crecieron en escuela dominical, en iglesia, recordarán, o aquellos que incluso conocen el Evangelio hace poco, se habrán dado cuenta que en las últimas páginas de la Biblia siempre aparece un mapa. Imagínense ese mapa que aparece al final de Israel en su cabeza. Y piensen en estos dos imperios en torno a este pueblo, este reino del sur, a este pueblo judío. Imperios que estaban creciendo y que por lo mismo terminan siendo o convirtiéndose con el paso del tiempo en un peligro para este pequeño pueblo que adoraba a Jehová. Recuerdo
cuando se desató esta guerra de Rusia contra Ucrania, con María Jesús empezamos a tener miedo porque decíamos, vimos en el mapa, en Google, que era como un trayecto de un día en auto, de donde estábamos nosotros hasta Ucrania. Entonces decíamos, estamos a un día en auto de la guerra. Y habían varias personas que nos decían allá, tenemos la guerra en el patio trasero. En el patio trasero. Bueno, de una manera metafórica, pero para decir, la tenemos casi acá al lado. Entonces me imagino, pensemos en este pequeño pueblo judío con estos dos imperios alrededor, que crecen, terminan siendo más poderosos económicamente, militarmente, y ellos ahí, al medio, ante ese peligro. ¿Y qué pasa? Que en específico el capítulo 46 nos muestra que ellos habían comenzado, este pueblo judío, habían comenzado a confiar en los ídolos de estos pueblos, de estos imperios paganos. En específico el capítulo se refiere a la idolatría por parte de los judíos de los dioses babilónicos. Incluso los menciona como Bel y Nebo. Isaías, el Dios a través del profeta, critica la confianza que estaba teniendo este pequeño pueblo en las potencias extranjeras y llama a los judíos a confiar en Dios, en Jehová, el único que los puede salvar, que es su Dios y el único Dios verdadero, que no empezaran a mirar hacia el lado, hacia esos otros dioses, que finalmente eran dioses falsos. Y para ubicarnos mejor cuando vemos estos textos textos bíblicos de los libros proféticos, siempre es bueno preguntarse si lo que estamos leyendo es previo o posterior a la invasión de Nabucodonosor, que marca un antes y un después en la historia de los judíos. Cuando es invadida Jerusalén, es destruido el templo por parte de este imperio babilónico de Nabucodonosor. Entonces, lo que estamos viendo acá ocurre antes o después. Siempre es bueno preguntarse eso cuando uno lee los libros proféticos. Y concretamente aquí estamos hablando de un periodo previo, anterior a la invasión babilónica de Jerusalén. En este momento, lo que vimos en estos dos versículos que leímos, Babilonia aún no había sitiado la ciudad de Jerusalén. Esto ocurrió, lo que vimos ahora, un siglo antes, más o menos. Pero ya era Babilonia una potencia emergente en toda esa zona, potencia militar y comercial. Por lo mismo, Isaías, el profeta, advierte al pueblo judío que no ponga su confianza en este imperio, ni en sus dioses sobre todo, que no se vuelvan a esos dioses. Y les advierte Isaías sobre la posibilidad de una invasión en el futuro. Dice, ojo, tengan cuidado si se alejan del Señor, porque puede ocurrir que este pueblo los ataque. Imagínense, estuvieron recibiendo advertencias casi un siglo antes. El Señor les envió no solamente Isaías, profetas, para llamarlos al arrepentimiento y para que se volviesen a Él. Y no fue solo uno, no fue solamente Isaías, sino varios profetas. El Señor les mostró de todas las formas posibles que un futuro sin Él solo puede traer desgracia y dolor, sin vivir en comunión con Jehová. ¿Qué nos puede esperar? Desgracia, pena, sufrimiento. Pero ellos no quisieron hacer caso. Se mantuvieron firmes en el error, en el pecado. Y por eso tuvieron que vivir las consecuencias, como se dice de repente en contexto de iglesia, de su contumacia unas décadas después. Y en ese contexto en el cual el profeta Isaías estaba confrontando al pueblo con su idolatría, él dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y escuchen esto, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Qué vemos concretamente aquí? Vemos que el Señor, Jehová, se compromete consigo mismo a cuidar de este pueblo. Eso es lo que está haciendo aquí Jehová. A pesar de que el pueblo es infiel, que se aparta, que peca, Él se compromete consigo mismo a cuidar de ellos. Y no por un periodo breve de tiempo, no le dice ya, durante este periodo yo los voy a cuidar, sino que hasta la vejez, lo dice explícitamente, hasta la vejez, hasta las canas.
dice el texto. Dios dice, yo los traje desde el vientre, entonces yo los voy a cuidar hasta el fin de sus días. Es como afirmando, comencé algo, entonces los voy a terminar. Pero no en el sentido de, bueno, estoy obligado a terminar lo que comencé, o no me queda de otra. No, no es en ese sentido, sino de una manera paternal, protectora. El hecho de que se trata de Dios Todopoderoso, siendo fiel a su pacto, el pacto que ya había establecido hace mucho tiempo antes, y cuidando a su pueblo idólatra. Vemos en la Biblia, y yo creo que todos hemos visto en nuestras vidas incluso, que Dios es un Padre que persevera. Dios es un Padre que persevera, que ante las fallas de sus hijos, Él no desiste, sino que se mantiene fiel. Y hasta el final, se mantiene fiel hasta el final. Y las palabras de Isaías en este capítulo son muy similares a las de otros profetas, previos al exilio, que fueron utilizados por Dios para advertir y anunciar juicio, pero al mismo tiempo para proclamar gracia. De hecho, la gracia no aparece en el Nuevo. Yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces, pero es bueno reiterarlo. La gracia no aparece como por arte de magia en el Nuevo Testamento. Ya la vemos en el Antiguo. El Señor constantemente está proclamando juicio, justicia y al mismo tiempo gracia. Son inseparables, van de la mano. Porque el Señor es justo y por eso no puede pasar por alto el pecado y la desobediencia. Pero al mismo tiempo Él es un Padre amoroso que cuida a los suyos a pesar de que esto y que nosotros fallamos. Y esto último lo vemos de manera muy concreta cuando permite la gracia del Señor, a pesar del pecado, cuando permite que finalmente los judíos, cuando habían ya vivido el exilio en Babilonia, pudiesen regresar del exilio a su tierra, a Jerusalén. En eso podemos ver que pueden pasar muchos años, pero Dios no olvida sus promesas. Él es fiel. Claro, de repente uno dice, ya, pero Señor, ¿cuándo? Bueno, aquí vemos, tuvieron que pasar 70 años. Y Él no olvidó esa promesa. Después de 70 años, Él la cumplió. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Yo he conocido casos de personas que han estado orando por la conversión de alguien 15 años. 15 años después la persona se convierte. Uno diría, pucha, pero ¿por qué no fueron 2 años después de comenzar la oración? 1 año. Bueno, el Señor tiene sus tiempos. Él tiene sus tiempos, pero lo importante es que Él cumple y Él es fiel. Aquí encontramos una promesa del Señor, pero ¿para quiénes se dirige esta promesa que aparece en Isaías 46? ¿A todos los judíos? ¿A todo este reino del sur? Y uno de los principios básicos para interpretar la Biblia es que tenemos que interpretar un texto. Cuando tenemos un texto, lo leemos, tenemos que interpretarlo a la luz de toda la Escritura. No podemos simplemente tomar algo y decir, bueno, esto es punto. No. ¿Qué es lo que significa este pasaje bíblico a la luz de toda la Escritura? De todo lo que ha revelado el Señor. Podríamos decirlo a partir de ese contexto amplio. Es decir, no podemos ver de forma aislada el pasaje, sino como lo que es una parte de todo el relato bíblico. Y el Nuevo Testamento nos ayuda a entender el Antiguo. Y si nosotros vemos este texto a la luz del Nuevo Testamento, podemos entender que Israel, el Israel de Dios, es la totalidad de todos los escogidos. Aquellos a los cuales, como dice este pasaje de Isaías, el Señor los ha traído desde el vientre. Por lo mismo, cuán importante es que podamos entender con quiénes Jehová tiene una relación de pacto. Él se compromete consigo mismo a cuidar hasta el fin de los días a todos aquellos que son parte de su pueblo escogido, de su pueblo redimido, a todos aquellos que él ha adoptado como sus hijos. Y esto lo podremos nosotros entender bien solo, como decía, si interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Porque a través de este último, el Nuevo, se manifiesta de manera mucho más completa, plena, lo que ha sido anunciado por los profetas. Pero ¿cómo podemos aterrizar? Dije al principio, vamos a hablar de la vejez, de la tercera edad. ¿Cómo podemos aterrizar esto, este par de versículos de Isaías 46,
a nuestra realidad, estas palabras del Señor a nuestra realidad, concretamente cuando hablamos de la vejez. Y aquí pienso en 3 puntos. Primero, que frente a la soledad que viven las personas de la tercera edad, no digo todos, pero muchos, es una realidad, que viven muchas personas de la tercera edad, encontramos una promesa del Señor. Él cuida, y lo dice explícitamente, Él cuida de sus hijos hasta la vejez. Isaías lo dice de manera clara, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Claro, suena duro, pero esa es la idea, que Él es fiel y Él permanece para siempre. Yo soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hay otras traducciones que dicen, yo los voy a liberar hasta la vejez. Y esto, hermano, no es un premio de consuelo, decir que el Señor cuida de nosotros hasta la vejez. No es un premio de consuelo o una frase cliché para resignarse, no. El Señor realmente promete cuidar y acompañar a sus hijos hasta cuando son ancianos, hasta el fin de sus días. Realmente lo promete. En esos momentos de soledad, de cansancio, de pena, cuando los hijos no están, cuando los hijos muchas veces no vienen a visitar, el Señor está ahí con su presencia que lo llena todo. Y quizás puede parecer para mí fácil decirlo. Bueno, alguien podría decir, sí, pero que usted ya tiene 38 años, pero yo tengo 70, entonces usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Claro, puede parecer fácil decirlo, porque quizás en mi caso y muchos de ustedes no estamos viviendo ese periodo. Entonces, claro, como que lo miramos con distancia. Pero hermanos, no piensen en mis palabras. No se trata de qué es lo que estoy viviendo yo ahora. No piensen en mis palabras, sino en las palabras del Señor aquí. En lo que el Señor está diciendo. Y Él lo dice claramente. Él promete que guardará a sus hijos hasta el fin de sus días. Y Dios es fiel. Él cumple todo lo que ha dicho. Por lo mismo, hermanos, si ustedes sienten, podríamos decir, y resienten la ausencia de los hijos o del cónyuge, si quizá usted o alguno de ustedes es viudo o divorciado, o quizá alguno de ustedes quizá nunca se casó y llegó a estar soltero hasta la vejez. Nuestro Padre Celestial los acompaña. Él los sostiene. ¿Y qué mejor compañía? No es un consuelo. ¿Qué mejor compañía, de hecho, que la compañía, la dirección del Señor? Eso lo cambia todo, absolutamente todo. Claro, no cambia las circunstancias, que siguen siendo las mismas, pero sí la manera de vivirlas, de cómo enfrentarlas. Por eso el título de este mensaje es Vejez, Soledad y Plenitud. Plenitud. Porque en esta etapa sí se puede tener una vida plena. E insisto, no piensen tanto en lo que yo digo, que quizás soy más joven, no estoy viviendo lo de ustedes. Piensen en lo que el Señor dice, que sí se puede tener una vida plena. Claro, aunque yo entiendo que muchos abuelitos la viven como si ya no tuviera mucho sentido. Yo he conversado con personas. Yo conversé alcancé a conversar hasta con mi tatarabuela. Estamos hablando hace muchos años atrás, siendo más chico. Decía, no, ya estoy cansada, tengo mucho, estoy cansada de vivir. Quiero que el Señor me lleve pronto. Y también en los acompañamientos pastorales también me ha pasado eso. No, quiero que el Señor me lleve pronto. Y lo entiendo perfectamente. No podría decir, no, usted no tiene derecho a sentir eso. No podría decir eso. Lo entiendo. Pero aún así, en el Señor se puede encontrar la plenitud. Es necesario aferrarse al Señor. Confiar con toda convicción lo que el mismo Jehová dice aquí en Isaías 46. Creyendo que lo que Él dice es así. Meditando, pienso también en lo que el Salmo 73 dice. ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? ¿A quién tengo? Pienso poniéndome o tratando de ponerme en el lugar de una persona ya de la tercera edad. ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces ese era el primer punto de lo que podemos extraer de este texto bíblico, que el Señor cuida a los suyos hasta la vejez.
El segundo, que se desprende del primero, la vejez sigue siendo un tiempo para servir al Señor. Sigue siendo un tiempo para servir al Señor. Varias veces he escuchado a personas ya de ancianas que dicen, bueno, ya serví al Señor casi toda mi vida. Entonces ahora ya es tiempo de sentarme y escuchar. Eh, o ahora que lo hagan otros. Yo ya lo hice y lo hice mucho. ¿Ya? Recuerdo que mi abuelo materno tenía un poco este discurso. Bueno, yo fui presbítero 30 años y ahora que me voy a sentar y escuchar la predicación y listo, ya me conformo con eso. Ya hice bastante en el pasado. Y esto no lo digo criticando a mi abuelo paterno, pero simplemente constatando el hecho que él tenía ese tipo de discurso. Y es verdad que cuando llega a la tercera edad, ya no se siente la misma energía que cuando se tenían 20 años. Eso es obvio, por un asunto biológico. Que el ritmo de vida se va poniendo más lento, que ya no se hacen tantas cosas durante el día o a la semana como se hacían unas décadas atrás. Es claro, o sea, todo cambia. Pero también es necesario entender que existen múltiples formas de servir al Señor, muchas formas de servir al Señor, que sean, por supuesto, compatibles con la edad y con las energías. Por ejemplo, orando. ¿Cuánto necesitamos de la oración en la iglesia? ¿Cuánto necesitamos de la oración? Y no es una frase cliché o que suena bonita. Ah, sí, necesitamos la oración. Es verdad, es verdad. ¿Cuántas malas decisiones no habríamos tomado si hubiésemos pedido al Señor el discernimiento necesario? ¿Cuántos errores no habríamos cometido si hubiésemos sido mejor guiados por el Señor porque hubiésemos estado clamando a Él? ¿Cuántas caídas habríamos evitado si hubiésemos estado clamando al Señor por sabiduría y dirección? Claro, el Señor es soberano. Él permitió que llegáramos hasta aquí, hasta este punto. No podemos decir que nada de eso estaba fuera de su plan. Sí, era parte de su plan, pero somos responsables de lo malo que hemos hecho, del pecado que hemos cometido. Por lo mismo, cuán necesaria es la oración en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia. Y aún más si hay personas que pueden consagrarse por completo a ese ministerio. Eso es servir, concretamente. Y de hecho es servir en la primera línea de la batalla. Ni siquiera haciendo algo pequeño, secundario, es estar en la primera línea cuando estamos orando. Entonces, hermanos de la tercera edad, no piensen, por favor, que eso es algo mínimo o algo pequeño, que en realidad aporta poco. No piensen eso. O que ser presbítero o diácono, eso es servir mejor al Señor o más al Señor. No, como si eso tuviese más valor ante los ojos del Señor. No, no tiene más valor. Probablemente el Señor los está llamando en esta etapa de la vida a dedicarle más tiempo a este ministerio, a orar por cada hermano de la congregación, por las familias, por la iglesia en su conjunto, por los líderes, por la misión a la cual el Señor nos ha encomendado, a ser discípulos, testificar de Cristo. Había compartido con el consistorio en uno de los devocionales, vemos en el libro de Hechos, cuando el primer viaje misionero de Saulo en ese momento, el apóstol Pablo, la iglesia en Antioquía estaba orando fervientemente, ayunando y orando. Y el Espíritu Santo les mostró que tenían ellos que separar a Pablo y Bernabé para ir a la misión. Entonces, ¿cuán importante es el lugar de la oración en la misión? ¿Cuánto se puede hacer a través de la oración? No hay etapa de la vida que sea menos importante que otra. Y no hay etapa en la vida en la cual nosotros seamos menos útiles. No. Siempre vamos a ser útiles para el reino. Qué mejor ejemplo también el de Moisés, que Jehová lo llamó ya estando anciano para ir a liberar al pueblo hebreo que se encontraba cautivo en Egipto, para liberarlos de la esclavitud. No importa la edad, ahí nosotros vemos concretamente, no importa la edad, el Señor nos llama a servir con las fuerzas y capacidades que tengamos, por supuesto, pero poniéndonos a su disposición. Y el tercer punto,
Tercer punto, pero que no es menos importante, no es una clasificación en orden de prioridad. Este no es menos importante que los otros dos. ¿Cuál era el primero? El Señor cuida hasta la vejez. El segundo, siempre es tiempo para servir al Señor en la vejez también. Y este tercer punto, hemos hablado de la soledad en esta etapa. Y no es una exageración, no es que, no sé, por ejemplo, yo tengo un padre de 80, no es el caso, estoy hablando de un caso hipotético. Yo tengo un padre de 80 años y no se trata, es que el viejito es mañoso, en realidad le está poniendo color. No, no es una exageración o un invento. Este sentimiento de soledad es un sentimiento que está y un problema que existe, que es real. No podemos minimizarlo o quitarle la importancia. Y aquí quisiera entrar a un terreno un poco delicado, pero que incluso merecería toda una predicación aparte. Muchas relaciones entre padres e hijos están en mayor o menor medida dañadas. Y eso incluso en la vida de iglesia. Están dañadas, están fracturadas. Hay algo que no anda bien entre muchos padres e hijos. Pienso sobre todo cuando vemos hijos que guardan rencor contra sus padres. Y esto no se manifiesta solamente en que, ya nunca vuelvo a ver a mis padres. Puede que tenga un contacto permanente con él o con ellos, pero sigue habiendo algo en el corazón, alguna especie de rencor. Hijos que no son capaces de perdonarlos, o relaciones que se mantienen, que siguen, pero estando fracturadas, desgastadas. Y quizás varios de ustedes tienen cosas que reprocharle a sus padres, porque efectivamente ellos pecaron. Sí, claro, quizás ellos pecaron. No fueron los padres que tendrían que haber sido. No estuvieron a la altura de las circunstancias. Por lo mismo, quizás muchos de ustedes ni siquiera quieren visitarlos. Porque si la relación está desgastada, porque si sentimos que quizás ellos nos hicieron algo cuando éramos pequeños, no nos criaron como tendrían que haberlo hecho. Quizás prefieren evitar eso, mantener una relación más estrecha, directa con ellos. Quizás prefieren ir tarde, mal y nunca verlos. Ante eso, el Señor los llama. O sea, además de el Señor está confrontando a sus padres, pero también a ustedes. Los llama a ver a sus padres con gracia. Con gracia. Esa misma gracia que hemos recibido sin merecerla. Y no pagar mal por mal. Si sus padres están solos, visítenlos. Visítenlos. Preocúpense de ellos. Si ellos no fueron buenos padres, entonces venzan el mal con el bien. No es porque ellos fueron buenos padres, entonces, no se merecen que lo visiten. No se trata de eso. La gracia lo que hace es romper esas relaciones tóxicas y restablecer una relación para que sea sana, saludable. No vaya a ser que después ellos terminen partiendo a la presencia del Señor y después ustedes terminen arrepintiéndose. Y esto aplica, esto que estoy diciendo ahora, aplica para todos quienes tenemos padres. No solo como una exhortación para aquellos que fueron dañados por los suyos, para todos. Es verdad que tenemos cosas que hacer. Y si hemos formado una familia, nuestra esposa, nuestros hijos, o esposo e hijos, son la prioridad. Claro, por supuesto que son la prioridad. No hay motivo para cuestionar eso. Bíblicamente lo son. Pero eso tampoco es motivo para descuidar a quienes nos dieron la vida. Tenemos que honrarlos. De hecho, el mandamiento lo dice explícitamente. Tenemos que honrarlos. Y ese mandamiento, hermanos, no se aplica solo cuando somos niños. De repente se pone harto énfasis, que los niños honren a sus padres. Pero no es solo cuando somos niños. No es solo cuando estamos bajo su techo. Sigue siendo válido mientras estén vivos. Mientras estén vivos. ¿Y cómo se les puede honrar? Uno podría preguntarse, pero ahora, ¿cómo los honro? De manera concreta. Bueno, preocupándose de ellos, buscando que estén bien, cuidándolos, visitándolos. Y es verdad que existen a veces,
padres que tratan de manipular a sus hijos adultos. También se da eso mucho. Existen padres que sí tratan de manipular a sus hijos adultos. Es una realidad, pero en esos casos, esos hijos tienen que aprender a discernir y a poner límites. Sí, pero no porque existen ese tipo de situaciones, vamos a desechar todo lo que el Señor dice en su palabra sobre la importancia de honrar a los padres, que de hecho el Señor lo manda. Hermanos, no seamos negligentes en nuestro rol de hijos, sobre todo si somos adultos, conscientes de lo que el Señor nos pide. No esperemos que sea demasiado tarde. Que el Señor sea trabajando en nuestra vida, tanto en aquellos que están viviendo esta etapa ya de la tercera edad, para que puedan descansar en los cuidados y en la compañía del Señor, de Dios. Y en aquellos que somos hijos, para que seamos diligentes en honrar a nuestros padres, como también en preocuparnos no solamente de nuestros padres, por las personas de la tercera edad que están a nuestro alrededor y que puede que estén pasando necesidad, que estén necesitando concretamente de nosotros. Que tengamos un corazón sensible, hermanos, para estar ahí para ellos. Que el Señor les bendiga, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque constantemente tú nos confrontas, nos exhortas y nos animas a través de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque a través de este texto bíblico de Isaías 46 podemos ser consolados y animados, Señor, por el hecho de saber que tú cuidas de nosotros, tus hijos, hasta la vejez, que tu presencia está ahí. Muchas veces cuando la soledad invade el corazón, cuando vemos que en realidad los hijos no están viniendo a visitar, cuando muchas veces no existen redes de apoyo, de amistad, Señor, tú estás ahí, trayendo paz, consolando, fortaleciendo. Te rogamos, Señor, que nuestros hermanos adultos mayores de la congregación puedan ser animados por lo que tú presentas a través de tu palabra en Isaías 46. Que sean fortalecidos, Señor, en esto, en esta promesa tuya, y que puedan descansar en la seguridad de contar con tu compañía. Al mismo tiempo, Señor, te rogamos que nosotros que somos hijos seamos confrontados, exhortados, para saber cumplir nuestro rol de hijos, hijos adultos, que ya no estamos bajo el mismo techo, pero que tenemos que honrar a nuestros padres. Señor, que estemos atentos a sus necesidades, que seamos diligentes en ayudarles, en visitarles, en brindarles todo aquello que ellos necesitan para cumplir así tu palabra, para ser, de esa manera estar dando testimonio como fieles hijos tuyos. Señor, que incluso si existen relaciones rotas, relaciones heridas, fracturadas, Señor, que tú puedas restaurar ambos corazones y que hijos que muchas veces sienten que tuvieron padres que no fueron buenos, puedan ver a sus padres con gracia. Esa misma gracia que ya han experimentado, que todos aquí hemos experimentado y que es merecida, Señor, que es amor gratuito, sin condiciones, que hemos recibido de ti. Te rogamos todo esto, Señor, por los méritos de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.